hombre, varón, mujer, tiene sentimientos y actitudes naturales que lo hacen reaccionar de una determinada manera ante situaciones de la vida. Por ejemplo, en muchas situaciones expresa que necesita tener un Dios, tener a alguien a quien considere su Dios. Necesita tener una actividad social, o sea, necesita relacionarse con otras personas. No puede estar solo. También tiene fuertes sentidos de sobrevivencia. Por eso hay un gran temor en las personas a la muerte. Porque, como dicen algunos, queremos ser eternos en la tierra. Y a veces nos quejamos de esto y acusamos a dirigentes, a gobernantes, a empresarios o a quienes cumplen otras funciones y decimos, este quiere ser eterno. Hace 30 años que está haciendo esa función y no la quiere dejar. Es una característica del hombre. Hay una película, hicieron una película hace unos cuantos años ya, aparentemente en el 2001, quizás algunos de nosotros la pudimos ver en el cine, más adelante, en 2004, 2005, 2007, 2008, es una película que se puede comprar y se puede ver, que la llamaron en castellano Náufrago. La película es prácticamente de un solo actor, que es Hank, es muy conocido, y muestra la vivencia de un muchacho cuyo avión se cae en el mar y solamente él sobrevive, queda vivo y puede llegar nadando hasta la playa de una isla que tenía cerca. Y ahí tiene que vivir un tiempo y empiezan a aflorar estas cosas que yo citaba recién. Necesita con quién hablar, entonces se hace un Dios, porque necesitaba tener un Dios, y de paso a hablar con ese Dios con una pelota que encontró entre todas las cosas que llegaron, que el mar le arrojó en la playa, y él fue recuperando. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba un Dios, y necesitaba sobrevivir, y se tuvo que arreglar con lo que él conocía, con las cosas que él sabía hacer y los elementos que tenía, poder estar vivo en esa isla donde no había ningún habitante, ni siquiera había animales superiores. Es bueno verla porque se nota ahí estos sentimientos que tiene el hombre, ¿no? Y que tiene cualquier persona que lo demuestra, que lo manifiesta de diferentes maneras. En la actualidad, en este tiempo que estamos viviendo bajo los efectos de una pandemia realmente en todo el mundo, aparecen algunos de estos sentimientos con mucha fuerza. Por ejemplo, yo diría que aparece el temor a la muerte, temor a la enfermedad y la consecuencia de esa enfermedad, que es la muerte. En la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera 1960, la palabra muerte aparece 327 veces, mucho. Constantemente se habla de muerte. En el Nuevo Testamento aparece 125 veces. En Apocalipsis aparece 14 veces. Y en las epístolas paulinas, en las epístolas del apóstol Pablo, aparece 53 veces. Es un hecho realmente muy abundante, muy citado. Pero vamos a aclarar que esta palabra
puede tener dos significados, depende del texto que estamos leyendo. Uno es el significado de la muerte del cuerpo del hombre, y el otro significado es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, un destino más allá de la vida terrenal que es totalmente separada de Dios. Es la muerte del alma, es la muerte de la persona, en el sentido de estar en la eternidad separada de Dios. En ambos sentidos, la muerte física y la muerte espiritual, la muerte es una consecuencia del pecado. No vamos a entrar en detalle ni vamos a ir a buscar el origen, pero yo voy a citar algunos textos que nos dicen claramente esta consecuencia del pecado. No es por nuestros pecados actuales, ahora los propios, sino es por la condición recibida desde nuestro padre Adán. Eso lo encontramos en Génesis, pero vamos a ir a otros pasajes que nos citan esto que sucedió con nuestros primeros padres. Romanos 5:12, por ejemplo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, entró en la humanidad por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. En realidad, este texto hay que seguir leyendo, todo Romanos capítulo 5, para descubrir que en realidad se refiere a los dos tipos de muertes. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, es un pasaje muy contundente, que dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y el texto sigue diciendo, y después de esto el juicio, pero yo me quiero quedar con esta parte del texto. Dice que está establecido para los hombres que mueran. El hombre muere, no puede quedar eternamente con el cuerpo que tiene, con su vida en la tierra. Hay cosas que en la Biblia que llaman la atención en cuanto a este tema. Por ejemplo, se relata la edad en la tierra que alcanzaron algunos hombres, y la verdad que nos sorprende la larga vida que tuvieron. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5 encontramos que Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Y dice el texto que después Adán murió. Dice que Set vivió 912 años. Y el más famoso, que es Matusalén, vivió en la tierra 969 años. Pero de todos, el texto dice que todos murieron. En realidad, nuestra vida en la tierra, nos dice la palabra de Dios, es como una neblina, una niebla, o como una flor. Por ejemplo, en el Salmo 37:2, en Job 14:2, dice eso. Y el Salmo 90, en el versículo 10, dice que los días de nuestra edad en la tierra son 70 años. Sí, en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza dice que es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y es así, pronto pasan estos 70 u 80 años. ¿Y qué pasa después? El salmista dice, pronto pasan y volamos. Se está refiriendo a la muerte. Nos vamos de la tierra. Aunque algunos en la tierra, seguramente ustedes estarán pensando, no, pero ¿cómo puede ser? Dios dice 70, 80 años. Sin embargo, algunos en su vida terrenal, aún en estos tiempos, alcanzan y a veces superan los 100 años. Hemos conocido y conocemos personas que están superando
los 100 años en la tierra. Pero lo más común, lo más frecuente, es que la edad del hombre en la tierra sean esos 70 u 80 años. De manera podemos concluir, leyendo estos pasajes y muchos más que hay en la Biblia, que el destino final del hombre en la tierra es la muerte física. ¿Sí? Pero encontramos en las Escrituras dos casos, dos hombres que no pasaron por la muerte. O sea que directamente de la tierra fueron a otro lugar sin pasar por la muerte. Esos son, en primer lugar voy a citar a Enoc en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. En Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc, por su fe en Dios, por supuesto, por la fe en Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Directamente estas dos personas fueron arrebatados, fueron llevados, fueron desaparecidos y esa acción la hizo Dios. Ahora, en la Biblia también encontramos a otros que murieron, pero luego fueron resucitados. Ahora, esa resurrección no fue para desaparecer o para ser llevados al cielo como los dos anteriores, como habíamos citado a Enoc y a Elías. Me parece que salté Elías. Elías es la otra persona que dice Segunda Reyes 2:11, apareció un carro de fuego con caballo de fuego que apartó a Elías de su ayudante y Elías subió al cielo en un torbellino, así dice la palabra. Estos dos casos no pasaron por la muerte, pero hubo otros que murieron y fueron resucitados, pero para seguir viviendo en este mundo. Un caso muy conocido es el de Lázaro. En Juan capítulo 11 se relata que Jesús lo llama, está hablando con las hermanas de Lázaro y habiendo dicho lo que le dijo a las hermanas, clamó a gran voz, y es un llamado que muchos lo usan, y Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, Lázaro, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a los que estaban con él: desatadlo y dejadlo ir. Y en Juan capítulo 12, versículo 2, Jesús está sentado en una mesa con varias personas y dice el texto que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús. De manera que Lázaro fue resucitado para seguir viviendo en esta tierra, no como los casos anteriores. Ahora bien, tomando este tema, viendo que Dios dice que está establecido para los hombres que mueran, en realidad tenemos otros pasajes que nos hablan de este paso del tiempo en la tierra y el final que tenemos físicamente. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió en 2 Corintios 4:16, que aunque este hombre exterior, y se refería a su cuerpo, se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Y es así, el hombre exterior, el cuerpo, este tabernáculo, esta vivienda que Dios nos ha dado para que podamos movernos en la tierra, se va desgastando. Y eso de desgastarse significa que tenemos aspectos o factores que nos afectan. No es solo el envejecimiento natural del cuerpo, sino es el efecto de enfermedades que afectan distintas partes de nuestro organismo y nos vamos deteriorando.
¿Hasta cuándo? Hasta que se termine nuestra vida en la tierra como está establecido para el hombre. También podemos ver, y esto tiene que ver con muchas personas que les preocupa su vida y quisieran prolongarla eternamente en la tierra. En 2 Corintios capítulo 12 dice el apóstol Pablo entre los versículos 7 y 9, el apóstol Pablo escribe que él tenía un aguijón en la carne. Entendemos que era una enfermedad, una dificultad que no era normal para un cuerpo humano. Tenía un aguijón en la carne. Y dice que por ese motivo, por este aguijón, por esta molestia, él le pidió 3 veces a Dios que lo liberara de esta condición. Pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es de entender que esta molestia que tenía el apóstol Pablo lo hacía más débil físicamente. Pero Dios le dice: tu fuerza, mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Y esta fue la respuesta que le dio a Pablo. Y nosotros podríamos preguntarnos por qué Dios no respondió positivamente a la demanda del apóstol Pablo, un hombre que había sido elegido por Dios para llevar el evangelio no solo a Israel, sino también a los gentiles, y que entregó su vida al servicio de Dios. ¿Por qué no le respondió? Porque Dios a veces pretende que el poder de Él se manifieste en nosotros más allá de nuestras propias fortalezas. También podemos encontrar en 1 Timoteo 5:23 que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y a mí me llama la atención cómo cita el apóstol Pablo. Le dice: por causa de tu estómago, que se ve no estaba funcionando bien, y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era tenía un cuerpo enfermo, y Dios no le había quitado las enfermedades. Muchos de nosotros estamos sujetos a las enfermedades, y algunas de esas enfermedades son enfermedades crónicas, o sea que desde que se nos aparecieron en nuestro cuerpo, las vamos a tener hasta el día que seamos llevados de este mundo por Dios. ¿Sí? Podemos citar otro caso. David ruega a Dios por su hijo, pero en realidad su primer hijo, Dios le responde con la muerte del niño. Así que no siempre la respuesta de Dios es positiva, es de acuerdo a nuestro deseo, no, es como Dios lo quiere. La pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿promete Dios liberarnos de las enfermedades? ¿Jesús prometió algo semejante? En realidad es el deseo natural que tenemos como personas, que pretendemos estar sanos, porque las enfermedades nos hacen relacionar con la muerte, nos hace pensar en la muerte. Dios es soberano y decide qué responder. Lo que puede pasar, y me parece que está pasando, es que muchas personas, ante este temor de la muerte, recurren a través de otros a un Dios que realmente no conocen. Están buscando la ayuda de un Dios, no importa quién sea, no lo conocen. Y que si la respuesta de ese Dios es favorable, después se olvidan. Ya está. Gracias a Dios, no saben qué Dios fue. Gracias a Dios, estoy bien. Y se olvidan de Dios. Y lo otro es que surge ese deseo que tenemos de que Dios haga lo que nosotros pretendemos.
como que si Dios fuera nuestro servidor. Y estamos equivocados. Dios va a tomar una decisión soberana. A veces va a ser positiva y otras veces va a ser negativa, como vimos algún caso hace unos minutos. Lo que sí yo quiero destacar es que lo que prometió el Señor Jesús es estar con nosotros. No necesitamos pedirle a Jesús que esté con nosotros, que venga a acompañarnos. Lo que estamos haciendo es tratarlo de mentiroso a Jesús. Es decirle, no me estás cumpliendo tus promesas. Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No necesitamos reclamarle que cumpla esta promesa. Eso está en Mateo capítulo 28, al final, versículo 20, el último párrafo del versículo 20. No necesitamos pedirle que esté con nosotros. Lo que sí pidió Jesús y enseñó a sus discípulos es que, orando al Padre, dijo, no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso lo dijo para los discípulos que estaban con él, los que iban a ser los apóstoles, y para los que iban a creer después por la palabra de ellos, es decir, también para nosotros. Padre, no ruego que los quites del mundo. Estamos en el mundo. Quiere decir que nosotros estamos sujetos a las cosas que pasan en esta tierra, en este planeta, a las condiciones y sucesos que ocurren en el sistema mundo y las cosas que le pasan a esta humanidad. Estamos incluidos en esa humanidad, por lo tanto estamos expuestos a las cosas que pasan con la humanidad, con el sistema mundo y en la tierra, porque estamos en el mundo. No los quites del mundo, dijo Jesús, pero sí pidió que Dios nos guarde del mal. Quizás tenemos una interpretación muy grande, muy general de lo que es el mal, pero el mal se refiere al maligno, a Satanás, al pecado. No tiene que ver con nuestras enfermedades, salvo que alguna enfermedad sea consecuencia de un pecado nuestro propio. Y es bueno mirar en Mateo capítulo 5 cuando Jesús ora y nos deja un modelo de oración, que dice en el versículo 13, sino líbranos del mal. No dice líbranos de las enfermedades. En ningún pasaje dice líbranos del mal que pueda venir sobre nuestro cuerpo, sino líbranos del mal, del pecado que nos asedia, que está alrededor nuestro. Así que eso es lo que el Señor Jesús pidió. Estamos en la tierra, estamos sujetos a todas las condiciones que se dan en este planeta y humanidad, aunque nuestra ciudadanía, dice Filipenses capítulo 3, no está acá, nuestra vida permanente no está en la tierra, y eso lo dice para los creyentes. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos, sí, aunque estamos expuestos a las condiciones propias de esta habitación terrenal. Si seguimos con la muerte física, vamos a encontrar que el apóstol Pablo fue el elegido por Dios para revelar algunos misterios. Antes leíamos que está establecido para los hombres que mueran. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 51, les digo un misterio. El apóstol Pablo fue elegido para revelar misterios de Dios. Uno de esos misterios es el que está aquí en 1 Corintios 15, versículo 51. Os digo un misterio, no todos moriremos. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Se sabía esto antes?
No, porque era un misterio. Les digo un misterio, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Por supuesto, se está refiriendo a los creyentes en Cristo. También esto lo podemos encontrar, lo podemos ampliar en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, si nuestro destino celestial está asegurado para los creyentes en Cristo, para los hijos de Dios, ¿por qué entonces escucho hace muchos años de distintos hermanos, cuando digo hermanos, hermanas, de creyentes que dicen, Dios no me ama porque tengo esta enfermedad? ¿De dónde sacamos eso? El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras, el amor de Dios se manifestó en un hecho trascendental que fue la muerte de su Hijo Jesucristo para que lleve nuestros pecados. Y se manifiesta de muchas maneras, pero Dios no nos asegura tener una vida sana. Eso no es una falla, una falta del amor de Dios. Otros dicen, Dios no me ama porque ¿cómo me castiga Dios? ¿Cómo me da Dios permanentemente? Bueno, habré que revisar tu vida, porque Dios si nos castiga es porque nos quiere enderezar, es porque nos quiere corregir y lo hace porque nos ama. Entonces tendríamos que revisar algunas cuestiones que creemos que Dios no las dice. Y quizás nos esté pasando algunas cosas que encontramos en la palabra también que tienen que ver con este tipo de pensamientos. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los corintios diciéndole, algunos de ustedes no conocen a Dios. Una expresión muy fuerte, pero realmente tenían una conducta que le hacía ver al apóstol Pablo que muchos no conocían realmente a Dios. Quizás nos pase eso, hermanos. Tenemos que buscar en la palabra para ver cómo es Dios, cómo actúa Dios, y no de acuerdo a nuestros pensamientos o sentimientos, o dejarnos guiar por los sentimientos o pensamientos de personas que no son creyentes. Estamos pensando exclusivamente en la vida terrenal. El apóstol Pablo dice que si creemos en Jesucristo, ponemos nuestra fe en Él y solamente lo hacemos pensando en nuestra vida en la tierra, somos los más dignos de lástima, de conmiseración, dice una versión. Y yo me atrevo a repetir una frase que escribió un hermano en el grupo de WhatsApp, tomando una expresión de Juan Calvino, al que muchos seguramente nunca leímos, pero me impactó la frase que resume lo que yo citaba antes, recién, que está en la palabra de Dios. Juan Calvino escribió, la muerte solo asusta a los que tienen su mente exclusivamente en el mundo. ¿No será que nos pasa eso? ¿No será que les está pasando esto a las personas que nos piden ayuda porque están enfermos, porque tienen problemas de salud y quieren la sanidad? Yo creo que a esas personas tenemos que decirle, mira, por más que Dios te sane, vos te vas a morir y te vas a ir al infierno si no crees en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Es lo que Dios nos dice, ¿sí? Vamos a repetir un texto, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, en la humanidad, por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto también tiene que ver con la muerte espiritual. Por eso el evangelista Juan, el apóstol Juan, escribió versículos que creo que tenemos que repasar. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está.
Juan 3:36 también dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, vida espiritual eterna con Dios. Pero el que se niega a creer en el Hijo, y está refiriéndose a Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y en Romanos capítulo 5 encontramos que por medio del Señor Jesucristo somos justificados delante de Dios, porque Jesucristo con su sacrificio, con su muerte, con la entrega de su vida, llevó nuestros pecados. Y Dios aprobó ese sacrificio haciéndolo resucitar de entre los muertos. Y ahora a los creyentes nos espera justamente esperar que Jesús venga a buscar a los suyos y nos transforme. Y entonces pasará que no todos moriremos, como escribió el apóstol Pablo, sino que seremos transformados, porque nuestro cuerpo mortal no puede entrar en el cielo, tiene que ser transformado. Esto que es corruptible, nos dice la palabra de Dios, tiene que pasar a un estado incorruptible, y así Jesús nos llevará a estar con Él. Quizás nos atreveríamos a decir que por las cosas que están pasando, el Espíritu Santo nos hace sentir que cada vez falta menos tiempo. Quizás nos toque a nosotros ser transformados y no pasar por la muerte. Un último pasaje que quiero leer está en el Salmo 90, versículo 3. Dice así el salmista, hablándole a Dios: vuelves a convertir en polvo al hombre. Es así, del polvo fuimos formados y al polvo va a volver nuestro cuerpo. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, ¿a quién le dices? A los hombres, convertíos, hijos de los hombres, convertíos. Depositen la fe en Jesucristo para ser justificados delante de Dios y tener asegurada la salvación, el ser salvos de la ira de Dios, el ser librados de las consecuencias del pecado en nuestra vida eterna. Si somos salvos, si somos hijos de Dios, tenemos nuestro destino asegurado en los cielos. ¿Por qué nos preocupamos tanto por nuestra vida en la tierra y por las cosas que nos puedan pasar acá? Más allá de nuestra vida terrenal, tenemos asegurada nuestra ciudadanía en los cielos. Por supuesto, los que no son hijos de Dios tienen un destino asegurado en la perdición eterna, en el infierno. Pero queremos que todos vengan al conocimiento de Dios y de Jesucristo, que es el único mediador y salvador entre Dios y los hombres. Que la palabra de Dios, que Dios nos bendiga a través de su palabra, para que podamos entender estos mensajes que Dios nos da a través de la Biblia.